Siéntate cerca del conductor del autobús. Una vez tuve que tomar un autobús de mi pueblo a otro que estaba como a 5 horas en coche. Me senté en la mitad del bus porque no pensé que fuera a ser un problema y, la verdad, no debería serlo. Tenía 2 asientos para mí solo y estaba disfrutando del viaje, relajándome y matando el tiempo. Había paradas en el camino y ya habíamos hecho un par sin ningún incidente. Creo que estábamos como a 1 hora de mi destino final cuando un tipo se subió al bus, me miró fijamente, se acercó directamente y se sentó en el asiento de al lado. Fingí no verlo y le di la espalda, mirando por la ventana. Había estado bebiendo y rápidamente descubrí que seguía bebiendo. En esa época, ya tenía la edad suficiente, creo que unos 30 y tantos, como para saber defenderme, pero también, simplemente por mi forma de ser, a veces me sentía obligado a actuar como si estuviera cómodo en situaciones que realmente no me gustaban. Este tipo era una de esas situaciones. Con el tiempo, empezó a contarme cosas. Había salido de la cárcel esa misma mañana y había ido directo a un bar a celebrarlo. Iba a reunirse con su oficial de libertad condicional y esperaba que éste no se diera cuenta. En plan, suerte con eso. No me tocó ni nada por el estilo, pero sí que rozaba hombros conmigo. Si me pasara ahora, simplemente le pediría con calma y respeto que me dejara pasar y me iría a sentar al lado del conductor. Sin embargo, en aquel momento, aguanté sus tonterías. Cuando llegamos a nuestra última parada, me propuso que si iba de fiesta con él, no volvería a casa en días. Le dije un no rotundo y al menos respetó eso. Me alegré muchísimo de quedar con un amigo en la estación de autobuses, porque aunque el tipo aceptó mi no, iba a reunirse con varias personas y quizás ellas serían menos respetuosas. No quería tener que esperar por ahí si eso significaba esperar con ellos. De nuevo, a mi edad actual tengo una idea más clara de cómo manejar este tipo de cosas, pero sigue sin ser una situación nada buena. El hombre en la puerta de mi casa. Hola a todos. Llevo un tiempo leyendo Reddit pero nunca había creado una cuenta, así que decidí por qué no hacer una para compartir esta historia. También, disculpad cualquier error de formato, estoy desde el móvil y no soy el mejor escritor. Esto ocurrió hace unos meses, creo que en marzo de este año. Estaba una noche despierto hasta tarde, escuchando unos subliminales para intentar dormirme, cuando de repente oí a alguien golpeando fuertemente nuestra puerta principal. Por un instante pensé que golpeaban la mía, mi habitación está bastante cerca de la entrada. Apagué el audio y me senté en la cama, escuchando a esta persona simplemente golpear la puerta con agresividad. No sonaba como si intentara forzar la entrada ni gritar, solo golpear la puerta. Me levanté y empecé a caminar por mi habitación, ya que básicamente estaba atrapado allí. Mi ansiedad estaba imaginando el peor desenlace posible para esta situación y básicamente estaba buscando algo en mi habitación que pudiera usar como arma por si esta persona lograba entrar. Después de lo que creo que fueron unos minutos, oí el sonido de sirenas de policía y luces rojas y azules fuera de mi ventana. Agarré mi móvil y le mandé un mensaje a mi madre para ver si ella había llamado a la policía. Yo dudaba en llamarlos, creo que estaba nervioso por hablar con el operador y, honestamente, no me sé mi dirección de memoria. Ella bajó a mi habitación y me explicó que, al parecer, un anciano con un andador estaba golpeando nuestra puerta y que la policía estaba ahora hablando con él. Subí con ella y, desde la ventana, junto con mi padre y mi perro, mi hermano no porque estaba dormido, no pude ver bien al anciano, así que nunca tuve la oportunidad de ver cómo era. Una ambulancia llegó poco después y se llevó al hombre, y la policía se fue. Ni siquiera hablaron con mis padres, simplemente se subieron al coche y se marcharon. Después de eso, todos volvimos a dormir. La verdad, no sé qué le pasaba a ese tipo. Tengo algunas teorías, como que quizá tenía un problema mental o tal vez demencia. Realmente no lo sé. Yo era su próximo objetivo, pero no le he contado esta historia a mucha gente porque es bastante perturbadora. Tened en cuenta que yo aparentaba menos edad, en esa época la mayoría decía que parecía 10 años más joven, y también que este hombre era mayor, probablemente de unos 50 y tantos. Cuando tenía 24 años, seguía una ruta diaria para ir al trabajo en la que un hombre vendía periódicos por $1 al lado de la carretera. Un día decidí darle algo de dinero porque parecía necesitado.
Era lo suficientemente consciente como para entender que debía ser cautelosa y evitar acercarme demasiado o familiarizarme con la gente, pero en mi cabeza era solo $1, así que no le di muchas vueltas. Inmediatamente, el tipo me tiró los tejos, diciéndome que estaba muy buena y preguntándome si podía invitarme a almorzar. Me reí y le dije que estaba trabajando y que no podía, pero él insistió y preguntó a qué hora salía. Le dije, idiotamente, que a las 4 p.m. No sé por qué era tan ingenua a esa edad, pero en fin. Dijo que le encantaría invitarme a cenar entonces y que me vería por allí. Yo me fui porque el semáforo se puso en verde. Solo lo vi 2 veces más, pero no pudo decirme nada ni detener mi coche porque el semáforo siempre estaba en verde cuando llegaba. No le hice caso porque me di cuenta, después de que me tirara los tejos, de que no debería haberle dado pie siquiera a interactuar. Un día entré caminando en la tienda junto a la que él solía estar, al lado del semáforo. No lo vi en su sitio habitual y entré en la tienda a hacer algunas compras. Salí unos 10 minutos después. Él me estaba esperando en mi coche. Ahora sí que estaba realmente asustada porque no lo había visto y de repente estaba ahí, en mi coche. Reconoció mi coche tras un solo encuentro, y no me dejaba pasar para llegar a la puerta del conductor, todo mientras volvía a tirarme los tejos, preguntándome si quería ir a cenar esta vez. Le dije que lo sentaba pero que no, que realmente no salía con nadie en ese momento porque estaba centrada en mi trabajo. Sorprendentemente, se echó un poco atrás, pero dijo, no le cuentes a tu padre sobre mí, no quiero meterme en problemas, y se fue. Aunque seguía perturbada, no pasó nada malo realmente y no volví a verlo en su sitio habitual durante unas 2 semanas, así que no le di más importancia. Entonces lo vi en las noticias. Había sido arrestado por agresión sexual a una menor de edad. Luego descubrieron que también estaba violando su libertad condicional al estar a menos de 600 metros de una escuela. Ya lo había hecho antes. El semáforo por el que pasaba todos los días estaba justo enfrente de una escuela secundaria. Este enfermo agredió a esa chica el día después de hablarme en ese aparcamiento, por eso no lo vi durante 2 semanas. La llevó a un restaurante a almorzar y luego la agredió en el baño. Me estaba buscando a mí porque pensó que era menor de edad, pero esa pobre chica que sí era menor. No entiendo cómo no estaba en prisión permanentemente y, en cambio, estaba en libertad condicional. El espeluznante anciano, músico, callejero que lamió mi coche. Esto ocurrió hace unos 15 años, cuando todavía estaba en el instituto. Para mí no era raro volver a casa tarde después de clases y había un tramo de carretera que siempre tenía que tomar. En esa calle, había un tipo que todo el mundo conocía más o menos. La gente decía que era un músico callejero, pero la verdad es que no lo era. Era más bien un mendigo. Llevaba un ukelele de juguete barato de plástico, lo rasgaba como si fuera de verdad y cantaba con un gruñido gutural que no se parecía en nada a la música. Era más inquietante que entretenido. Era viejo, calvo, llevaba una gorra de béisbol al revés y tenía una sonrisa amplia que dejaba ver sus dientes faltantes. No era la sonrisa de un abuelo que calienta el corazón, era todo lo contrario. Pero lo más espeluznante era lo insistente que era. Si no le dabas dinero, bloqueaba tu coche o se paraba delante de las motos hasta que alguien le daba algo. La mayoría de las veces, tenía suerte y pasaba sin incidentes. Pero una noche, las cosas fueron mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Iba conduciendo a casa después de una reunión tardía del consejo estudiantil, y la calle estaba completamente vacía. El semáforo se puso en rojo y yo era el único coche parado. Por supuesto, fue entonces cuando apareció él. Se acercó directamente a mi coche, rasgueando ese ukelele de juguete, soltando su canción o whatever ese ruido era. Dio vueltas alrededor de mi coche como un tiburón. Hice todo lo posible por no mirarlo y mantuve los ojos fijos en el semáforo. Pero esos 90 segundos de espera se sintieron como una eternidad. Entonces ocurrió algo. De la nada, se subió al capó de mi coche. Me quedé paralizado. Era tan surrealista. Imagina a este anciano calvo, sonriendo, arrastrándose sobre tu coche como si fuera lo más normal del mundo, y luego apretó su cara contra el cristal del parabrisas. Sus ojos se clavaron en los míos, sin pestañear, y entonces, lentamente, lamió el cristal. Sí, lo lamió. Ese sonido,
esa raya húmeda deslizándose por el parabrisas mientras no dejaba de mirarme. Creo que nunca en mi vida me había sentido tan asqueado y perturbado. Cuando el semáforo por fin se puso en verde, reaccioné. Tosé el claxon con fuerza y aceleré hasta que se deslizó fuera del coche. Luego me fui tan rápido como pude. Pasé el resto del camino a casa totalmente conmocionado, con un asqueroso manchón en la esquina superior derecha de mi parabrisas. Para empeorarlo, estaba en un lugar donde el limpiaparabrisas no llegaba, así que tuve que limpiarlo a mano cuando llegué a casa. Bueno, me tomó menos de un minuto limpiar la mancha, pero nunca pude deshacerme de esa sensación, como si su sonrisa se hubiera grabado en mi mente, incluso ahora. Durante los días siguientes, siempre tomaba otro camino a casa, aunque me llevara más tiempo. No quería volver a encontrarme nunca con ese espeluznante músico callejero. Después de graduarme un año después, me armé de valor para pasar por esa calle, pero por suerte, nunca lo volví a ver, gracias a Dios. Tal vez se había mudado o alguien más lo había denunciado a la policía. Eso ya no era importante para mí, pero a veces todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera ido en moto en lugar de en coche. No sé si debería preocuparme por este tipo. Soy músico y artista visual local en mi ciudad y hay un tipo que ha estado mostrando un comportamiento que me preocupa. Primero me envió un mensaje preguntando si podía ir a uno de los shows de mi banda y preguntó dónde era, y se lo dije. Es significativamente mayor que yo o que cualquier otra persona allí y era bastante desagradable, pero soy autista así que yo también puedo serlo, y quise darle una oportunidad. Más tarde, le envió un mensaje a mi amiga, que también es artista, para encargarle una obra de arte y le hizo algunas preguntas sobre mí. Vendo mis trabajos en una cafetería local y al parecer descubrió mi trabajo de esa manera. Le dijo a mi amiga que mi arte le había hecho darse cuenta de que es autista. Luego me dijo que mi trabajo también le había hecho darse cuenta de que es queer y que se estaba divorciando de su esposa, y se quejó un poco de su esposa conmigo por mensajes de Instagram. No respondí. Sinceramente, no sé cómo mis pegatinas divertidas, mis estampas sin sentido y mis espejos personalizados podrían hacer que alguien tenga revelaciones tan intensas sobre su identidad. O sea, me alegra que esté causando impacto, supongo, pero estoy confundida. Y como se está divorciando de su esposa, se buscó un apartamento nuevo, me compró un cuadro y le ofrecí dejárselo en su casa. Su nuevo apartamento está a 3 cuadras de mi casa y a menos de 1 cuadra de mi trabajo. Ha ido básicamente a todos los shows que han tocado mis bandas este verano, y también apareció en una rave a la que asistí. No sé cómo podría haber sabido que yo estaría allí, pero era fácilmente la persona mayor allí y no es el tipo de evento al que iría normalmente según su personalidad. He estado intentando tomármelo con calma, especialmente porque me compra mi arte y realmente necesito dinero para gastos médicos en este momento. Me doy cuenta de que probablemente sea una tontería por mi parte. Anoche, una banda canceló en un show local y una de mis bandas entró de última hora, no fue algo muy publicitado. Solo lo publiqué en mi cuenta personal, pero él apareció y se pasó toda la noche rondándome. Para lo que vale, él sabe que estoy comprometida con mi pareja. Me ha dicho cosas como, espero no estar incomodándote a ti y a tus amigos por venir a los eventos. Tampoco respondí a eso. Tengo tendencias a complacer a la gente en las que estoy trabajando. Simplemente no sé si estoy exagerando, o si está mostrando signos tempranos de acoso. Y si es así, ¿qué debo hacer al respecto? No quiero ser cruel con alguien por ser raro, pero me está poniendo bastante nerviosa. Mi intuición me dice que esta no es una buena situación.